tuvieran alguna duda cuando lo vuelvan a leer, pueden volver a escuchar esto. Recién Caro preguntaba si era cuántos videos tenían que hacer. La idea es que ustedes tomen dos conceptos, sí, y los puedan desarrollar. A veces van a, dependiendo de lo que a ustedes les surja, así como interpreten, van a poder tomar entre 1 y 3 videos para hablar, por ejemplo, de lo mismo, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, eligen diálogo tónico y eligen 3 videos para hablar de diálogo tónico, ¿sí? Después agarran otra frase y eligen 3 videos para hablar de diálogo tónico, de imitación socializada, ¿sí? Pero lo importante es que son dos conceptos, ¿sí? Y que los tienen que ver, digamos, tienen que tratar de sentir que el video está reflejando algo de esos conceptos y articularlo con la teoría. ¿Sí? Mari. José, una pregunta. ¿Son videos o son escenas? Son videos, O sea, ¿sí? el video entero. Es el video entero, pero obviamente, a ver, y les va a pasar de acá en adelante, ¿sí? Un video de 20 segundos, por ahí tiene 7 escenas, ¿sí? Un video de 3 segundos, por ahí tiene 15 escenas. Un video de 2 horas, por ahí tiene una escena, ¿sí? Porque no importa tanto la duración en relación al tiempo medible, sino lo que ustedes consideran sustancioso para observar, ¿sí? Así que pueden hacer un recorte, obviamente, ¿sí? De un video que es mucho más largo, un recorte. A mí me interesa que ustedes recorten. ¿Por qué? Porque acá lo bueno de los videos es que justamente trabajamos con la posibilidad de poder volver a mirar y volver a mirar y volver a mirar y ir más profundo y mirar esto y antes vi esto, pero ahora pero miro de nuevo, veo esto otro que está acá, ¿sí? Y veo esta figura y veo este fondo y ¿sí? Me interesa que hagamos ese trabajo, entonces no sientan que, qué sé yo, por agarrar un fragmento de 5 segundos quiere decir que está mal, ¿sí? La idea es que profundicemos, ¿sí? No me interesa tanto que describan el video, que también es importante porque me está hablando de lo que están viendo ustedes, pero sí que se metan ahí como a articular, ¿sí? La articulación va a ser el centro del trabajo. Perfecto, gracias, José. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de esa parte del parcial? La idea es que ustedes lo tengan listo para el 11, ¿sí? Lo pueden mandar por mail, lo pueden traer impreso, eso como ustedes quieran, ¿sí? No hay ningún problema. Este, las personas que entregan después del 11, por los motivos que sean, se les va a descontar 2 puntos, ¿sí? Por una cuestión de justicia social, ¿sí? Respecto del resto que tuvo que apurarse a hacer eso. Y el mismo 11 vamos a hacer la segunda parte del parcial que va a tener que ver, con, bueno, están como locos los votos acá, con preguntas, si es un multiple choice, en el que vamos a seguir trabajando sobre estos conceptos y sobre los conceptos que vamos a ver hoy y la clase que viene. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, ustedes me dijeron que leyeron, eso me pone muy contenta, porque siempre es mejor partir desde algo que por lo menos vimos todos los que estamos acá. Y me imagino que habrá preguntas, habrá cosas que habrán dicho esto, no entiendo nada de lo que está hablando, habrá momentos en los que habrán tirado el texto a la mierda y habrán ido a tomar algo y habrán vuelto como para tomar un poco de aire, ¿no? Es normal, completamente normal, es un proceso saludable, ¿sí? Eh, Así que bueno, lo que les voy a preguntar yo tengo unas presentaciones armadas para poder ir siguiendo un poquito cada uno de los textos. Les pregunto un poco por dónde quieren empezar para ver por dónde llevamos, ¿sí? la clase. Los 4 textos se relacionan entre sí todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo volviendo como a la base de la psicomotricidad, ¿sí? Desde donde nos paramos nuestro posicionamiento, desde el cual pensamos al sujeto, al cuerpo, a la relación con el otro, ¿sí? Y esto es como un nudo bien, bien atado. Entonces podemos establecer muchas relaciones entre los textos. Así que díganme por dónde quieren empezar y le metemos por ahí. Yo iría
por Vergés, pero porque tenemos la cabeza más fresca ahora para eso. Ya si lo vemos después de las 8 de la noche, yo... Ok, perfecto. Sí, tal cual, Coincido. Bueno, vamos a empezar con Vergés. Vergés. Más complejo. Okay. Esperen que vamos a ir a Vergés. Voy a buscar acá Vergés. Bueno, ustedes tenían dos textos, ¿no? El texto de algunos temas de investigación en psicomotricidad y el texto de El cuerpo de la neurofisiología al psicoanálisis. De esos dos textos, como un poco les transmitían las preguntas, ¿les sirvió las preguntas para pensar un poco, como para organizarse lo que tenían que ver? Porque, por ejemplo, en el texto de El cuerpo de la neurofisiología al psicoanálisis se mete muy lacaniano en un momento y es como, todo esto no nos vamos a volver locos tratando de descifrar si es fóbico, si tiene que ver con la contrafobia, con el otro grande, el otro chiquito. No, ¿sí? No hace falta que nos metamos ahí, sino que nos vamos a meter específicamente en estos puntitos que les marqué, ¿sí? Que tienen un poco que ver con desde dónde pensamos el cuerpo, ¿sí? Desde dónde pensamos la posición del psicomotricista, de qué se trata ser psicomotricista, ¿sí? Así que bueno, vamos a entrarle por ahí. Yo lo que hice fue un articulado de Vergés entre algunos temas de investigación y, ¿cómo se llama? Y el otro, del cuerpo en la neurofisiología del psicoanálisis. Esperen que voy a poner acá, avísenme si lo ven. Sí, se ve. ¿Se ve o no? Ahora no. Ah, espera. Entonces, hacemos acá. Esperen. Esperen que hasta que le tomo la mano a esto. Este es esto. Esto de acá. ¿Ahí se ve? Sí, yo sí lo veo. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Joder. Bueno, entonces esperen que me voy a parar acá y nos vamos a ir pasando estas diapos. Bueno, los dos textos son bastante viejos, ¿sí? No son textos que uno dice, wow, son súper nuevos. De hecho, usan muy pocas siglas, que es algo que se usa mucho después de los años 90, 2000. Tiene más o menos unos 50 años el texto. Pero lo que nos presenta son como cosas que venimos investigando y cosas que tenemos que seguir investigando en psicomotricidad, ¿sí? Él, bueno, dice que es interesante cómo surge y hacia dónde va la psicomotricidad, porque por el mismo ejercicio de la profesión se van problematizando los modos de pensar al cuerpo, ¿sí? Piensen que la psicomotricidad empieza desprendiéndose un poco de la neurología clásica, ¿sí? Con esta cuestión que nota Dupré respecto de su ballet, y en la cual la neurología clásica ponderaba que había determinadas zonas, era como esta cuestión de la localización del cerebro de las funciones, ¿no? Entonces, cada sector del cerebro tenía una función asignada. Y que cuando había un problema motor, por ejemplo, era que había un problema en el cerebro porque no se podía realizar esa función. Y lo que empieza a aparecer con la psicomotricidad, con los aportes principalmente de Vallon, de Piaget, de Dupré, es que hay cuestiones que tienen que ver con la motricidad que no pasan específicamente por lo cerebral, o no solamente por eso. Y que entonces una serie de cuestiones que se ligaban a lo neurológico clásico, que sería como sacar esa parte o tener que trabajar esa parte, se puede trabajar desde otro lugar, ¿sí? Que ahí aparecen las corrientes reeducativas, ¿sí? En las que, bueno, se supone que el pasaje por la repetición ayudaría a reforzar cierta cuestión, que sí, de ahí también sale la línea más kinesiológica, la educación física, ¿sí? Y la reeducación psicomotriz. Y la misma reeducación psicomotriz, en la medida que va reeducando, se va dando cuenta que no tiene que ver solamente con reeducar, ¿sí? Y entonces también su propio sentido de ser se va transformando a medida que va avanzando en la problematización de los casos, digamos. Por eso él dice que es interesante ver hacia dónde va la psicomotricidad en sus investigaciones y hacia dónde se anima también a meterse, ¿sí?
Y él también pondera esta cuestión que es crucial en la psicomotricidad, y es que el psicomotricista se da cuenta de que no tiene que ver solamente con una técnica, sino que su propio cuerpo es muchas veces un instrumento o un obstáculo para la terapia, ¿sí? Esto va a ser clave, ¿sí? Porque va a tener que ver no tanto con que tengamos un cuerpo apto o no en cuanto a cuestiones, qué sé yo, técnicas o cuestiones anatomofisiológicas para poder trabajar como psicomotricista, sino que va a tener que ver con la condición de saberse atravesado o saberse sujeto, saberse en falta, saberse lateralizado, ¿sí? Que hace que nuestro cuerpo sea propio y no sea igual al cuerpo de ningún otro psicomotricista ni de ninguna otra persona, ¿sí? Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Pero en psicomotricidad se juega muy fuertemente, que tal vez no se juega igual, qué sé yo, en enfermería. Una enfermera te pone la inyección y te pone la inyección y no importa si es alta, baja, si te sonríe mientras te la pone o pone cara de asco mientras te lo pone, ¿sí? Obviamente va a tener repercusión porque son experiencias cotidianas, sociales, pero no tiene incidencia en su tarea, ¿sí? En el caso nuestro es muy importante que nosotros sepamos que cada una de las cosas que hacemos va a estar en un terreno de relación, ¿sí? Y que esto no lo podemos obviar, ¿sí? No lo podemos correr. Él presenta varias conceptualizaciones, ¿sí? Algunas como que a uno lo descolocan un poco cuando las nombra, pero bueno, hay algunas como más importantes que otras que las vamos como a tomar más así fuertemente, ¿sí? Él dice que en el de la neurofisiología del psicoanálisis dice que nuestra discapacidad es pensar el cuerpo espacialmente, ¿sí? Y dice que es una discapacidad porque solemos pensar al cuerpo como en sectores, ¿sí? Y está haciendo justamente referencia a esta corriente, ¿no? En la cual el cuerpo está delimitado por, bueno, es un problema de la mano, un problema del pie, un problema del ojo, ¿sí? Y que lo vemos espacialmente. ¿Por qué? Porque enseguida lo miramos como esto, ¿no? De la cuestión de la imagen, ¿no? Vemos algo que llama la atención y entonces tendemos a pensar que es un problema de esa parte del cuerpo, ¿sí? Cuando en realidad nos dice, el cuerpo es la palabra lo que hace funcionar al cuerpo, ¿sí? Lo que articula el cuerpo es la palabra. Y esto es crucial, ¿por qué? Porque a partir de este momento es que Vergés le da una dimensión al cuerpo que no es del orden de lo visible, sino que es del orden de lo invisible. Él en un momento habla, después lo vamos a traer un poco más, pero habla como del enceguecimiento, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que hay cosas de lo visible que tal vez me obturan de poder ver lo invisible, ¿sí? O cosas de lo visible que me hacen figura, que me obturan de ver otras cosas que están en el fondo y que son tan importantes como la figura, ¿sí? Por eso la semana pasada trabajamos con esta idea de figuras fondo, ¿sí? Porque para cada uno había cosas que llamaban la atención, que tal vez eran distintas para otros, ¿sí? Y que tal vez recién después de un tiempo podía haber algo que me llamaba más la atención, ¿sí? O recién después de un tiempo de mirarlo y de escuchar al otro, pero esto también puede ser de acá, y entonces la imagen se me cambia, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante porque arma un posicionamiento, no alcanza con ver una mano que se mueve mal para hablar de psicomotricidad, ¿sí? Hay que ver cómo el lenguaje incide en ese mal funcionamiento de la mano. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende, José. ¿Todos? Sí. ¿Estamos bien? Sí, está claro. Sí. Bueno, si no se entiende algo, si me empiezo a ir y hágame, ¿sí? Ni siquiera hágame gestos, háblenme porque yo no los estoy viendo a ustedes. Entonces,
háganme por favor saberlo. Dale. Bueno, esto es algo que está en internet y que me parece que es interesante para pensar en función justamente de lo que dice Vergés, ¿sí? Que tiene que ver con el lugar del cuerpo, ¿sí? Y las palabras que ordenan al cuerpo. Esto seguramente lo vieron en algún momento, ¿no? Si le decís a un nene que un ratón va a venir a buscar su diente, te cree. Si le decís a un nene que Papá Noel, que vive en el Polo Norte, va a venir con un trineo y renos voladores a dejarte un regalo a vos y a todos los niños del mundo, esa misma noche te cree. Si le decís que es tonto, flojo, que lo querés reventar, que te hace la vida imposible, que no para un segundo, que no sirve para nada, te cree. Así como también te cree si le decís que va a poder hacer lo que le gusta, que si sigue intentando lo va a conseguir, que siempre hay segundas oportunidades, ¿sí? El lenguaje va hacia el cuerpo y se recepta en el cuerpo. Y no solo le pasa a los niños, ¿sí? Está bien, nosotros por ahí no creemos en Papá Noel. Ya. Pero creímos en algún momento, seguramente. O en esto de los dientes, o en algo del orden de lo que el adulto nos estaba afirmando que era, pero que nosotros no había forma de corroborarlo. Y tampoco teníamos la necesidad. ¿Por qué? Porque el adulto era nuestra referencia en relación a lo que está bien y lo que está mal, lo que existe y lo que no existe, ¿sí? Y es el adulto el que en los primeros tiempos del bebé va a otorgarle va a donarle a este ser que recién está viniendo a la vida la posibilidad de un punto de origen, ¿sí? Que va a ser su propia imagen, ¿sí? Y Vergés esto también vuelve muchas veces. Dice que el punto de origen para la posterior construcción del cuerpo es la imagen de ese cuerpo, pero donada por un otro. ¿Por qué? Porque el bebé a sí mismo no se puede ver, en principio, no sabe que es un bebé, no sabe que tiene un cuerpo, no sabe que le gustan las cosas o no le gustan, no sabe que llorar en nuestro mundo, en nuestra cultura, significa que hay algo que está mal, no sabe que si sonríe eso es algo gratificante para el resto, ¿sí? Entonces, esa primera imagen viene del otro, ¿sí? Y a partir de esa imagen que se recepta en el cuerpo, es que el sujeto va a ir construyendo su propio yo, su propio cuerpo, ¿sí? ¿Vamos bien? Esto es importante y es denso, pero si lo entienden es sumamente rico porque justamente es saber que partimos desde ahí. Mari. O sea, esta construcción del cuerpo es a partir también de los sentidos que le da la madre a sus manifestaciones corporales. ¿Esa imagen se va construyendo a partir de eso o no? Sí, sí. Esto, digamos, en un principio hay algo de ese orden que se va a ir receptando y a medida que pasa el tiempo, eso se va a ir receptando, pero conforme a cómo se haya receptado eso otro y cómo se haya ido habilitando a construir otras cosas, eso que llega del exterior puede llegar a ser un impulso o puede ser algo que obstaculice o puede ser algo que cierre, ¿sí? Por eso pongo esta frase, ¿sí? Porque justamente, ¿para qué nos dicen los adultos las cosas que nos dicen cuando ya somos chiquitos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Pensaba, José, también en lo que no se dice, porque como que, bueno, está buenísima la frase que va a extremos, pero a veces es simplemente cuando no se nombra nada que pasa. Hoy justo en el CPI tuve que tener una reunión con una mamá porque hay un nenito de sala de 3 que no habla, no juega. Si juega solo en un rinconcito, casi que parece que no está. Y después en la reunión, cuando estoy hablando con la mamá, es una situación de vulnerabilidad, está toda la familia, y encima en la reunión como que todo me hizo sentido, porque la mamá me contó que la hermanita más grande de él, son 5 hermanos, la más grande tiene 10, y nació prematura y tuvo un derrame cerebral del parto. Bueno, cuestión que en la reunión era para hablar del nene y ella no se daba cuenta y me hablaba todo el tiempo de la nena. Sin, se le escapaba. Y yo trataba de volverla a hablar de él, pero ella se iba a hablar de la nena.
Entonces era como, bueno, este nene, ¿qué lugar tiene acá? Yo pensaba, ¿no? No, es algo que evidentemente a esta mujer la toma mucho, esta nena que tiene 10 años y que, bueno, por supuesto que también es lógico que tuvo un montón de desafíos y tiene un montón de desafíos que está cursando y que toda la familia está trabajando para que eso ocurra, pero este nene, nada, está ahí también. ¿Y qué lugar tiene? Así es, bueno, justamente en esa línea, ¿no? Como algo de lo que trae Vergés cuando dice esto, el relampagazo de la evidencia. Es evidente que esa nena está atravesada por algo que no es del orden de lo esperable o de lo normal. ¿Sí? Es evidente que esa nena va a presentar disarmonías, va a presentar una lesión, ¿sí? Y va a presentar trastornos lesionales en función justamente de ese derrame que tuvo, ¿sí? Y que muchas veces que aparezca una cosa así es como la imagen que se nos aparece y no podemos ver ninguna otra cosa, ¿sí? Se nos pierde todo el fondo, todo, absolutamente. Todo es un fondo negro sobre el cual lo único que resalta es eso, ¿sí? Muchas veces justamente se trata de poder mirar eso desde un lugar que se pueda justamente que se pueda mirar y no ver, ¿sí? Que uno se pueda posicionar frente a eso, porque si no es algo que es enorme, ¿sí? Es una figura que es enorme, que se vuelve hasta fondo, porque termina aplastándola seguramente hasta ella en sus funciones. Entonces, este nene también se debe sentir fondo y debe responder como un fondo, ¿sí? ¿Qué hace el fondo? El fondo se calla, ¿cómo es esto? El decorado se calla, como dice Moria, ¿sí? Bueno, algo por el estilo. También Vergés va a decir que muchas veces el dolor es el que hace hablar al cuerpo, ¿sí? Que nos damos cuenta del cuerpo gracias al dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando funciona todo bien, queda como fondo, ¿sí? No estamos todo el tiempo pensando, ay, qué bien que me siento, qué bien que me siento en el tobillo. Ay, qué bien que funcionan mis intestinos este día. No estamos pendientes cuando funciona mal. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo que cuando algo funcionó mal o que produjo una desorganización, hubo alguien que nos ayudó a que eso funcionara mejor, ¿sí? Otra cosa que dice Vergés es que a veces la evidencia de la patología, lo que nos llama por ser disarmónico, normal, fuera de lo común, nos hace perder de vista el fondo y a veces es solo la etiqueta que tiene por delante, ¿sí? A veces es esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si es este el caso, porque no sé la problemática total que atraviesa, pero uno dice derrame cerebral y como una cosa, un título grandote así, y por ahí la nena tiene un derrame cerebral, sí, pero por ahí también es súper molesta, o por ahí es súper creativa, o por ahí, no sé, no deja de dormir al hermano, por ahí hasta le hace bullying al hermano. No sabemos bien cómo puede ser esa situación, ¿sí? Entonces, a veces las etiquetas de diagnósticos como que empañan todo el resto de las cosas y leemos más la etiqueta que lo que está atrás, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces canalizamos todo con la mirada, ¿sí? Y por eso él dice que es importante oír el cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo está hecho de cosas que no son del orden de lo visible, porque tampoco el cuerpo está hecho de cosas del orden de lo visible. Por eso, si ustedes se van a Leticia, se van a Daniel, ¿sí? Hablan de la diferencia entre cuerpo y organismo. Nosotros no nos vamos a fijar en el músculo, ¿sí? No estamos como ahí en lo concreto. A nosotros nos interesa la relación de ese movimiento con la persona, la relación de ese movimiento con la producción final, la relación de ese movimiento con el espacio, con el cuerpo, con nosotros, ¿sí? No es algo del orden de lo concreto, de lo que efectivamente se ve, ¿sí? Lo que se ve nos va a permitir trabajar sobre eso que no se ve, pero también hay otras cosas de lo que se escucha que me van a permitir llegar a ese lugar que no estoy viendo. También dice que el cuerpo del terapeuta constituye un obstáculo, ¿sí? Que es en la medida que el cuerpo del terapeuta es competente para recibir, que el cuerpo del terapeuta es terapéutico.
Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese recibir tengo que poder tomar los elementos que trae el sujeto, que algunos los va a traer sin saberlos, ¿sí? Y voy a mirar enseguecidamente a eso que repite, ¿no? Y otros los va a traer escondiéndolos, y yo en el intento de no provocar sufrimiento, pues que yo también no mire hacia eso que aparece tapado, ¿sí? Entonces, puede ser que, por ejemplo, no sé, Banshee, en este caso, ¿no? Bueno, la mamá le cuenta todo esto, ¿no? Y uno se queda como, uy, qué cagada, ¿no? Pobre madre, ¿no? 5 pibes y aparte con toda esta situación. Y yo le vengo a hablar de este pibito que no hace quilombo, ¿no? Bueno, pobre, ¿no? Y uno se queda con el pobre y entonces minimiza el sufrimiento que este nene está constantemente mostrando al privarse, al reducirse, al retener, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con mis propias resistencias frente a lo que yo no quiero ayudar a que se destape porque justamente genera malestar? Tengo que estar muy atento a eso, ¿sí? A cómo es mi relación con el malestar, ¿sí? Propio y ajeno. Cómo es mi relación con mi propio placer, ¿sí? Por eso es tan importante el trabajo en formación personal corporal, ¿sí? Que ustedes sepan las cosas que los atraviesan y que entonces puedan, en un momento posterior, obviamente, descentrarse de eso que sucede, ¿sí? Porque puede ser que en el momento uno diga algo y después diga, uy, qué boluda, esto lo dije, pero porque a mí me da miedo esta situación. O, claro, no, me dio pena y entonces no sé, no le cobré porque me dio pena toda la situación. Bueno, ¿sí? Eso después se supervisa, pero que podamos darnos cuenta de las cosas que hacemos es súper importante. Y para eso hay que estar atento y poder estar disponible a revisarse uno mismo. Y si uno está disponible a revisarse uno mismo, está disponible también a escuchar lo que trae el otro, ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bien, Sí, sí. ya la diapositiva 5 de Vergés, muy bien. Bueno, Vergés en un momento empieza a hablar como de estos binomios, ¿no? Motricidad y psicomotricidad, que en realidad no son binomios, sino que son como modos de recortar las escenas. Él dice que la motricidad es una cuestión que tiene más que ver con el equipo neurobiológico, ¿sí? Con información de una sola índole, ¿sí? Que tiene que ver con el órgano. Uno podría pensar acá, cuando habla de motricidad, con la estructura y con la función, después lo vamos a meter un poquito más. Y con la psicomotricidad dice que hace referencia al funcionamiento del equipo, ¿sí? No al equipo en sí, no a la estructura, sino a cómo funciona eso, ¿sí? Que la información que maneja la psicomotricidad no es de una sola índole, sino que son de distinta índole. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, no pensamos solamente en algo del orden de lo visual, sino algo de lo visual, pero también de lo auditivo, pero también de lo emocional y también de lo, no sé, lo sensoperceptivo, ¿sí? Y que no pensamos tanto en cada una de estas cosas por separado, sino en la relación que se da entre lo emocional y lo tónico, entre lo emocional y lo sensoperceptivo, entre lo emocional y lo social, ¿sí? Y que la psicomotricidad tiene más que ver con el funcionamiento y con la realización, con los modos de hacer, con los modos de ser y hacer y con el fondo, ¿sí? Él va a decir que la psicomotricidad no es lo psico, ¿sí? No es que es lo psico de lo motor, sino que está anclada en lo orgánico, ¿sí? Es el funcionamiento de la función, que no es posible ese funcionamiento, después lo vamos a ver con González, ni sin la experiencia, ni sin la acción de un otro, ¿sí? Y que tampoco es posible sin esa estructura de base, ¿sí? Son esos 3 pilares que necesitamos para que haya funcionamiento, para que haya psicomotricidad. Él dice como que la motricidad, cuando hay lesión, está como desfigurada, que salta a la vista, ¿no?
nos impresiona, nos genera una impresión porque se distingue del fondo de normalidad en el que solemos habitar. En cambio, la psicomotricidad, dice, nos coloca ante la imposibilidad de elegir una etiqueta. No es algo de lo contundente, porque hay algo que es raro, que uno dice, bueno, pero si tiene tantas cosas para jugar, ¿por qué no juega? Por ejemplo, ¿no? O si yo no le dije que se quedara quieto, ¿por qué se queda quieto? O ¿por qué hace ruido solamente cuando hay alguien alrededor? ¿Sí? Entonces, es algo que pasa, pero cuando se vinculan cosas distintas, de distinta índole, ¿sí? Y a veces notamos que lo puedo notar cuando establezco relaciones entre distintos sistemas, ¿sí? Cuando yo digo esto, se pone colorado, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver ponerse colorado con algo que uno dice? Bueno, esto es psicomotor, ¿sí? Y se maneja, y esto lo vamos a ver con Julia Guerra, en un más o un menos, ¿sí? Como no es del orden de así como algo que siempre se presenta de la misma manera. ¿Qué sé yo? Pienso, no sé, veía un video de Parkinson, ¿sí? Y es siempre el mismo movimiento. No se modifica, a menos que, qué sé yo, haya más presencia de, no sé, de levodopa y entonces puede bajar, o que haya mayor deficiencia de dopamina y entonces el sujeto está más alterado, ¿sí? No podemos echarle culpa a un solo sistema en psicomotricidad. Tenemos que poner en relación información de diversa índole que por algún motivo se encuentra articulada, ¿sí? No sé, se separaron y se hace pis en la cama a partir de ese momento. No sé, ¿qué tiene que ver separarse con hacerse pis? ¿No? Bueno. ¿Estamos bien? Sí, re. Bueno, joya. Entonces, José, bueno, sí. ¿sabes qué pensaba? Porque yo la otra vez estaba hablando con mi hermana y ella me decía, bueno, pero ¿qué haces? Y ella quería como ejemplos muy concretos y me decía, bueno, pero entonces ella necesitaba binarizar para poder entender sí o sí tenía que separar, le estaba costando mucho, pero para ella no era nada difícil entender que en una situación así, donde, por ejemplo, esta misma que vos dijiste, los papás se separan, se hace pis en la cama, que hay una relación ahí, para ella era lógico, ella podía encontrar ahí algo lógico en esa, pero no podía entender que no era algo psicológico o algo del cuerpo, digamos. Ella necesitaba hacer esa separación. Y a mí llegó un momento que era como, bueno, ¿para qué saco el texto y te explico que para mí no hay división ahí? Como que ya no sabía cómo lograr explicarle para que, y ella me decía, bueno, pero si se lo tenés que explicar a alguien que no sabes, vas a tener que hacer esa separación, porque no todos entendemos lo que vos entendés. ¿Por qué tu hermana te coloca en ese lugar primero? Bueno, sí, es algo medio familiar, pero bueno, yo soy la más chica de 6 también. Pero bueno, nada, como que en un toque yo dije, ¿cómo? Real no sé cómo voy a hacer para explicar esto si la persona se me pone así tan... No, sí o sí tengo que separar. ¿Entendés? O sea, más allá de que yo nunca le dije, sí, hay que separar o entiendo. No, bueno, el cuerpo para mí no es eso que vos estás pensando como cuerpo, le explico de vuelta, le expliqué, pero llegó un momento que me encontré como, bueno, no sé qué decirte, ¿entendés? ¿Qué hace tu hermana? No, trabaja en una inmobiliaria, es como la gerente de una inmobiliaria. Cosa así. Ok, bueno. Nosotros venimos, ustedes también, vienen trabajando mucho en esta idea como de poder entender la relación, ¿sí? No es algo fácil de entender y si bien, porque es Vox Populi también y porque hay muchas experiencias y el valor de la experiencia en este sentido cobra sentido, ¿sí? Entonces, para tu hermana puede ser lógico que un nene se haga pis en la cama porque los papás se separaron, porque ya lo escuchó muchas veces seguramente. Tal vez si le contás de otras situaciones en las que el niño articula cosas que tal vez no están articuladas naturalmente, sino que se articulan por el monto de angustia o de placer que genera esa articulación, se sorprenda de las cosas que aparecen, ¿sí? El otro día, por ejemplo,
una paciente que me dice, una paciente que con mucha torpeza y que últimamente los papás vienen muy preocupados por situaciones que ellos leen como de abuso, ¿no? En la escuela. Y me dice, estábamos jugando al fútbol, y me dice, ¿sabías que yo tengo un pie más grande que el otro? Y yo le digo, mira, ¿cómo sabes? Le digo, y me dice, porque mi mamá me lo midió. Me lo midió y este pie mide más que este. Le digo, claro, todos tenemos una parte del cuerpo más larga que otra, más grande que otro, un ojo más grande que otro. Y se quedó tranquila con eso que le dije. Pero esta nena lo que me estaba preguntando tenía que ver con la lateralización y tenía que ver con el deseo, y tenía que ver con algo de lo no homogéneo, ¿sí? Tenía que ver con algo de la singularidad que recorre el cuerpo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo articulo que esta nena con el tema del largo del pie me está hablando de su propia identidad de género, por ejemplo? Bueno, esto lo hago a partir de la articulación que hace la psicomotricidad, pero que no es una articulación directa, causal. Es una articulación que la puedo leer a partir de ver un montón de cosas del fondo, ¿sí? Y de unir pedacitos del fondo que me van ayudando a entender que acá es donde tengo que intervenir, ¿sí? Que tal vez si yo se los cuento ahora así, y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el género con el tamaño del pie? ¿Sí? Pero justamente ese es el trabajo clínico que uno tiene que hacer, ¿sí? Ir leyendo pequeñas cuestiones, ¿sí? Que se van anudando por algún motivo, ¿sí? Y que a veces el trabajo no es desanudar, a veces el trabajo es reforzar algún nudo, ¿sí? O ayudar a sacar algún hilito de ahí, o a destensarlo, ¿sí? Para que justamente no sea del orden de lo desorganizante, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es una pregunta que es interesante, que te interpela a vos también, ¿sí? Y en ese interpelarte a vos, es interesante que veas que más allá, digamos, de lo que vos podés pensar y de lo que vos podés elaborar mentalmente, si se quiere, a nivel tónico te pasan muchas otras cosas, ¿sí? Y entonces, eso que te pasa en el tono no es del orden de lo psicológico, pero tampoco es del orden de lo orgánico, ¿sí? Es del orden de lo emocional. Pero lo emocional no que lo puedo trabajar con psicoeducación, de, no, tengo que estar tranquila, respiro. No, porque sigo pensando en eso, pero no es solamente pensar, es que me tenso, ¿sí? Y cada vez que mi hermana viene a preguntarme algo, no sé, levanto los hombros, ¿sí? O donde ubiques vos el tema de la tensión, ¿sí? Lo que a vos te genere ser la más chica, qué sé yo, por ahí te sentís que te vas encogiendo, o tal vez sentís que tenés que ponerte más rígida, más grande, no lo sé. Pero sí que seguramente hay algo del tono que se juega y que no necesariamente está vinculado con las cosas que racionalmente podés pensar, ¿sí? Así que bueno, tenemos todo el año para pensar estas preguntas y para que vos te armes también tu propia respuesta, no solo para tu hermana, porque los pacientes no te van a venir a cuestionar de esa manera, ¿sí? Porque justamente los pacientes, por lo menos en clínica, te van a venir a hablar acerca del dolor, acerca de la angustia, acerca de los problemas, ¿sí? Acerca del enojo. No van a venir a decir, a ver, contame, a ver qué es la... No, eso es lo importante que lo tengas vos en claro para poder posicionarte. Pero esa posición justamente es defensiva, ¿sí? Así que, bueno, ya lo iremos limpiando. Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguimos? Esperen, me fui acá. Quería decirles algo más de esto. Bueno, él dice algo en relación al déficit y a la torpeza, ¿no? Él marca como estas diferencias. Lo que yo les decía recién, por ejemplo, de el Parkinson, ¿no? Que es siempre igual. Y esta nena, por ejemplo, de un ejemplo que seguramente, creo que el año pasado se los conté a las chicas, que esta nena me decía que pateaba mal, ¿no? Pero que pateaba mal porque, familia muy creyente, porque Dios estaba en todos lados, ¿no? Entonces, como Dios estaba en todos lados, cada vez que pateaba tenía que esquivarlo a Dios, y bueno, y era un quilombo, porque nada, Dios está acá, allá, y entonces, bueno, no puedo patear a derecho porque está Dios, ¿no? Entonces, como esto, que no tiene que ver con
una realidad concreta, pero sí tiene que ver con un montón de palabras, ¿sí? Y de representaciones y de imágenes que a esta nena se le arman en relación a su posibilidad de usar el cuerpo o no, van tiñendo la función, ¿sí? Y van haciendo un funcionamiento distinto que lo esperable, entre comillas, ¿sí? Y esto es la torpeza, ¿sí? O cuando me decía, dibujó una silla en el pizarrón y me dijo, te voy a hacer un dibujo, pero me va a salir mal porque es muy difícil. Ya está, me dijo un montón de cosas. Me dijo que ese dibujo le iba a salir mal. ¿Por qué elige hacerme un dibujo que le sale mal en primera instancia? ¿Por qué elige ir a lo difícil? ¿Sí? Bueno, esa información no es una cuestión de estructural, ¿sí? No es una cuestión de una falla en la estructura, ¿sí? Está ligada tanto al modo en el que ella utiliza la mano para escribir, como a lo que sucede afuera, como lo que ve el resto, ¿sí? Como lo que observa el otro que está mirando. Porque ella sabe que está mal. No sirve que yo le diga tampoco, ¡ay, qué hermosa silla! No, está perfecto, un 10, felicitada. No sirve eso, porque ella sabe lo que es una silla. Ella tiene las condiciones en su representación mental de lo que es una silla. Por eso también es una torpeza y no es otro tipo de trastorno psicomotor. Porque el proyecto motor está conservado. Ella sabe perfectamente cómo se dibuja una silla. Y la silla que ella quiere dibujar. Pero es muy difícil dibujarla. ¿Por qué quiere dibujar esa silla? Mari. Si hay, a ver si estoy entendiendo bien, si hay un problema a nivel orgánico, no sé, por ejemplo, un Parkinson, se afecta la función, por ende el funcionamiento también y la realización también, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Ok. Ahora, en un Parkinson que se afecte la función y el sujeto sea saludable y se pueda reorganizar, ¿sí? Ese sujeto va a tener Parkinson, pero va a ser consciente de ese Parkinson, ¿sí? Ujú. Y va a tratar de organizarse con lo que pueda. Obviamente, es muy difícil organizarse con un Parkinson, ¿sí? Y por supuesto va a estar trastocada eso, pero lo que nosotros tenemos que entender que a pesar de que la función esté sostenida por la estructura anatomofisiológica y por la neurofisiología, también está sostenida por el deseo, y está sostenida por las palabras, está sostenida por las experiencias. Entonces, Ujú. podemos rescatar un montón de cosas que suceden con un sujeto con Parkinson sin tener que apelar a que se quede quieto. Sí, igual a veces es rígido también el Parkinson, ¿no? Sí, 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 porque o sea, el Parkinson lo que tiene es una dificultad en el control cerebral, ¿sí? Del movimiento. Entonces, lo que queda es la motoneurona alfa, ¿sí? Que está en la médula. Lo que tendría que estar funcionando de la corteza para que relaje justamente no puede, entonces hay una lucha ahí entre relajar y sostener, hasta que en un momento ya la neurona de acá no responde y entonces el movimiento se va haciendo cada vez más chiquito hasta que rigidez. ¿Sí? Eso es el Parkinson. Entonces la rigidez, o sea, es un caso muy avanzado. Sí, No. Ok. sí, Cuando es un Parkinson rígido es avanzado. sí. No soy especialista en Parkinson, pero entiendo que va por ahí la cuestión. Y que en la medida en la que el sujeto todavía puede mover voluntariamente los miembros, es que hay todavía comunicación interneuronal, digamos, entre la neurona cortical y la neurona de la médula. Isa. Ok. Gracias. No, para cerrar, volviendo a la pregunta que hizo Maru, o sea, que la estructura o la función estén dañadas no significa necesariamente que el funcionamiento y la realización vayan a estar, digamos, comprometidos. O sea, puede haber, o sea, no necesariamente. Digamos que una estructura o una función dañada, ¿sí? Va a implicar un modo de organizarse distinto al normal, ¿sí? Al dado genéticamente, digamos, a la mayoría de los individuos, ¿sí? Va a implicar otro modo de reorganizarse. ¿Quiere decir eso que es imposible reorganizarse? No. Quiere decir simplemente que va a ser de otra manera, ¿sí? Y esa manera por ahí va a ser complicada, ¿sí? Porque a veces no están las disposiciones para esa accesibilidad, ¿sí? Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Por eso tenemos, por ejemplo, qué sé yo, mucha gente que tiene una discapacidad y puede hacer cosas que uno diría, bueno, ¿cómo la puede hacer? Qué sé yo, por ejemplo,
Sí, adaptación no tanto, sino adaptabilidad. Después, cuando vayamos a Julia Guerra, vamos a volver a este tema porque es súper interesante para pensar en el proceso de salud y enfermedad y no caer en la cuestión de pensar que, bueno, como tiene una lesión, es enfermo, ¿sí? O como tiene una lesión, el resto de las cosas va a estar completamente desvinculado. De hecho, yo lo veo, por ejemplo, sin caer en la porno inspiración, a Nahuel Penisi, ¿no? Que es ciego, es una persona no vidente, y se ríe, ¿no? Cuando le habla. Y uno dice, pero ¿para qué se ríe si es ciego? ¿No? ¿Cómo sabe que se ríe? ¿Cómo sabe que se tiene que reír cuando es ciego, por ejemplo? ¿No? ¿Qué opera ahí? Un proceso de reorganización que justamente está ligado a que se articula el placer con la risa, ¿sí? Más allá de lo que se ve o lo que no se ve, ¿sí? Y esto pasa con Claro. otros déficits. A eso me refería cuando decía que no necesariamente el funcionamiento de la realización están comprometidos, o sea, puede lograr organizarse de otra manera y nada, no tener ninguna dificultad, no, pero digo... A ver, primero hay que correr la idea de que ellos son los únicos que tienen dificultades porque hay gente que tiene muchas dificultades y que tiene su aparato neurológico completamente sano, ¿sí? Y que a veces está más perturbada que la gente que tiene algún tipo de lesión estructural, ¿sí? De nuevo, no es solamente la cuestión de la estructura, ¿sí? Es estructura más la relación con el otro, más la experiencia. Estas tres cosas son importantísimas porque constituyen justamente la posibilidad de construir cuerpo, ¿sí? El cuerpo lo construye a partir de esas tres cosas, no solamente con el aparato que viene dado, ¿sí? Tampoco puede construir si no tengo el aparato, obviamente, ¿sí? Pero la relación con el otro, lo que el otro signifique, cómo el otro aloje, cómo el otro me lea, cómo el otro me devuelva, dónde el otro me ubique, y al mismo tiempo el poder pasar por experiencias distintas que me habiliten a mí a conocer mi cuerpo, ¿sí? Con sus más, con sus menos, con sus posibilidades, con sus diferencias, con sus deficiencias, me va a permitir a mí tener un cuerpo y ser un cuerpo. Banshee y después Caro. No, pensaba, me abrió un mundo de esta conversación, un mundo de intereses nuevos, pero pensaba que hay como cosas con las que déficit en el aparato, en la estructura o en la función que están tan normalizadas que no nos damos cuenta, como los anteojos, como el uso de anteojos, y otros que son por ahí más fáciles para mí al menos de pensar, porque es más obvio, como de repente, no sé, atletas que les falta una pierna, que tuvieron algún accidente, y ahí decís, uy, pará, hace lo mismo que yo y hasta mejor, porque yo no puedo correr, no sé, como corren, y igualmente su funcionamiento y su realización la pudieron como acomodar a la nueva situación por ahí, suponiendo que hayan perdido la pierna o que no sé. Pero en realidad el uso de anteojos es lo mismo, digo, yo siempre en una clase de formación corporal, me habían pedido que me saque los anteojos para hacer algo, yo no quería, y yo les decía, pero no, mis anteojos son mi cuerpo, ¿entendés? O sea, no me los quiero sacar, no me siento cómoda en este momento sacándomelos, y bueno, ahí también me sirvió para entender un poco más eso, pero ahora con esto que preguntó Isa, como que me terminó de caer la ficha. Claro, es también sacar, todos, de nuevo, todos tenemos alguna función más o menos baqueteada, ¿sí? Por las experiencias de la vida, porque no nacemos perfectos, es más, a Julia Guerra, Vergés, todos dicen, el cuerpo perfecto es una ilusión que no es llevable a la práctica. La gente que piensa en el cuerpo perfecto generalmente está completamente trastornada, ¿sí? Son justamente los trastornos de alimentación, los trastornos de despersonalización, los trastornos que tienen esta cuestión de las cirugías estéticas constantes. Bueno, ¿sí? La gente que piensa que puede tener un cuerpo perfecto es porque no se banca su propio cuerpo, ¿sí? No se banca su propia falta. Y es importante saber esto, que todos tenemos una falta, tenemos cosas que no funcionan bien, ¿sí? Por eso también es importante para no
caer en lo porno inspiracional respecto a la discapacidad. ¿Sí? No, mira, como hizo esto, yo debo poder hacer más. No, ¿por qué? ¿Sí? Vos también tenés tu falla, loco. Es así. Claro. Me estaba acordando, yo trabajé hace muchos años con chicos con parálisis cerebral en un entorno de natación, que era natación terapéutica. Y me acuerdo, justo en lo que vos hablabas, cómo pensar al sujeto como un todo, ¿no? Como el organismo y cómo pensar también como lo emocional. Entra a trabajar un profe muy lindo a la pileta y le toca, siempre rotábamos los alumnos, y le toca trabajar con una señorita, porque era ya una adolescente, muy rígida, ¿sí? Con mucha rigidez, y entonces le toca trabajar con este profe. Y a ella, en algún punto, le empezó a pasar algo. Entonces, claro, el profe le decía, bueno, vamos a intentar relajarnos en el agua. Cada vez que le decía, relájate en el agua, ella, peor. Entonces me empieza a hacer señas el profe que la alumna me llamaba. Entonces, hacemos intercambio de alumnos, yo la corro, pide su carpeta de comunicación, porque ella se comunicaba por un medio alternativo, y me dice, no puedo, nerviosa, y me pone el coso del corazón. Entonces, claro, entonces yo hice, viste cuando unís todos los puntos, y le dije al profe, ¿sabes qué? Hoy vos trabajás con él, yo trabajo con ella, después lo hablamos como por fuera de la pileta, porque explicarlo en la pileta era imposible, pero ¿cómo pensar que a esa adolescente, nadie se puso a pensar que a esa adolescente le podía pasar lo mismo que a mí cuando vi al profe, ¿no? Que yo también me quería tirar arriba del profe. Claro, si el profe te dice relájate, vos vas a... Claro, no que relájate, nada. Pero esto, ¿viste? Cómo pensar, y yo hasta ese momento no me lo había puesto a pensar. Después empezamos a hacer como rotación, bueno, quién con quién, pero nada, eso. Y una persona, ¿sí? Un sujeto que con una comunicación alternativa pudo decirlo. Imagínate si no hubiera podido, si no le hubiera puesto palabras o gestos o algo, nada, hubiera sido el peor día de... Bueno, pero fíjate que es sano eso. Fíjate que es sano poder agarrar su cuaderno, poder decirte a vos eso que te dijo unas palabras, y poder ir a vos, porque vos le ibas a entender también, ¿sí? Entonces, fíjate ahí que tiene que ver con la experiencia, con darle valor a la experiencia también, porque es esto, es, ay, no, pero estás nerviosa porque tenés una parálisis cerebral y nada. No, ¿entendés? No, hoy te tienen que ajustar la medicación para que no sientas esta... No, ¿entendés? Es como, qué bueno que estás viva y que sentís estas cosas y que, bueno, es parte de ser un joven, ¿sí? Que te pasen estas cosas. Entonces, es interesante para que justamente no porque, de nuevo, ¿no? El enseguecimiento, no porque la rigidez esté propia en la parálisis cerebral, no quiere decir que por situaciones también haya más o menos rigidez, ¿sí? Lo mismo con el Parkinson. No quiere decir que una persona con Parkinson, si está en medio de una situación muy intensa, no se tense más, por ejemplo, ¿sí? Porque las personas no son solamente ese déficit que está pasando. Por algo es persona con discapacidad, no es Parkinson. Parkinson en A, B, C o D. Bueno, muy bien. Súper interesante que vayan haciendo esta articulación. ¿Sí? A mí me gusta esto, que vayan pensando en viñetas de ustedes, ¿sí? Que vayan articulándolas, que si pueden, anótenlas en algún lado, ¿sí? Y después, si quieren, las desarrollan, porque les va a servir para ir construyendo este posicionamiento. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Sí. Él va a decir que también va a hablar de como la noción de retardo motor, ¿sí? Va a decir que se refiere a una escala. A Julia Guerra lo va a traer como noción de inmadurez, ¿sí? Que lo que nosotros tenemos que saber es que el retardo no quiere decir nada si nosotros no estamos mirando una escala, ¿sí? Y no nos importa tanto si está atrasado, retrasado, súper adelantado. Lo que nos interesa es entender cómo llegó ahí, ¿sí? Y qué gana y qué pierde el sujeto cuando está retrasado o súper adelantado en alguna cosa.
Él dice, no es tan importante el signo como entender por qué es que ocurre ese retardo. Las figuras son para escabullirse del fondo, dice Vergés. La psicomotricidad no está hecha de signos, está hecha de maneras de ser y de maneras de hacer. Esto es muy importante, porque nosotros vamos a ver signos, ¿sí? Vamos a ver signos por todos lados, pero no vamos a quedarnos con el signo. Vamos a tratar de entender el signo en cuándo lo hace, cuántas veces, en qué momentos, por qué. ¿Y qué pasa si se cambia esto? Y en este momento, y antes y después, ¿sí? Vamos a meterlo en una trama ese signo, ¿sí? Va a estar sostenido por un fondo que le va a dar un sentido distinto al simplemente ser que aparece un signo. Él después habla de la semiología psicomotriz, ¿sí? Y esto para mí es muy importante y tiene un poco que ver con lo que te decía tu hermana, Vange, ¿sí? Que es que hay muchas disciplinas que pueden hablar de las cosas por separado, ¿sí? La emoción, ¿sí? La cognición, el movimiento, ¿sí? Qué sé yo, la flexibilidad. A nosotros nos toca comprender, estudiar e intervenir en aquello que captamos como articulado, ¿sí? A veces es una parte de la emoción y una parte de la flexibilidad. No es toda la flexibilidad y toda la emoción y nosotros trabajamos con esta cosa grandota que es, no, nosotros trabajamos con este pedacito que justo está pegado, ¿sí? Y nos interesa justamente ese pedacito que está pegado, ¿sí? No es la suma de lo psico y lo motor por separado, no es ni uno ni lo otro. Es lo que es posible en ese cruce, como una figura sobre un fondo, que no es posible sin la presencia del otro, ¿sí? La figura sin el fondo no se ve, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar como en la silueta, ¿sí? De esa figura y de ese fondo, en la posibilidad de que algo esté por arriba que otra cosa, ¿sí? Y que vamos a tratar siempre de que lo que esté por arriba sea lo que el sujeto quiera, ¿sí? De que se realice el sujeto pudiendo hacer las figuras que quiera, produciendo, ¿sí? Después González va a trabajar sobre la idea de producciones corporales o manifestaciones del cuerpo, según Daniel, ¿sí? Producciones del cuerpo son aquello que el sujeto produce con su propio cuerpo, ¿sí? Producciones, autoría, genuinamente que el sujeto quiere, no que se le escapa, no que lo hace sin querer y se pone cada vez más nervioso, no que los demás lo obligan a hacer, no que es una deficiencia por, no sé, hiperlactemia, ¿sí? Es algo que el sujeto elige hacer y entonces arma una figura, ¿sí? Más allá de que puede tener un montón de otras cosas de fondo, pero la figura que elijo para presentarme al otro, la figura que elijo para relacionarme, la figura que elijo para ser y para hacer. Eso es la psicomotricidad. ¿Seguimos? Les estoy volando la cabeza, ¿no? Ahora deben estar como así a pleno. Estás tirando unas re lindas, José. Tipo, yo estoy así, la figura que elijo para... Ah, bueno, pero no es por tirar, es porque ustedes seguramente se están Moreno. moviendo un montón de cosas ahí, ¿no? No, re interesante, la verdad, Bueno, que surjan. sigamos. Vergés tiene esta cosa bastante, que la tomamos mucho en psicomotricidad, que seguramente la vieron mucho tiempo, que es estructura, función, funcionamiento, realización. Seguramente saben cada uno de los pasajes esos, así que no voy a entrar, a menos que alguien necesite que se entre, ¿sí? Pero acá él claramente dice, la estructura sostiene la función, es el objeto de estudio de la neurofisiología, ¿sí? Tiene que ver con el sistema piramidal, extrapiramidal, el cerebelo, el sistema nervioso central, los músculos, las articulaciones, ¿sí? Estos sistemas sostienen las distintas funciones, ¿sí? Son sistemas que están sostenidos por organizaciones, que están sostenidos por órdenes que son del orden de lo evolutivo, ¿sí? Que son del orden de las especies, ¿sí? Desde que estalló el Big Bang hasta que nos convertimos en una partícula que podía captar cosas del exterior y convertirlas en otra cosa, y después nos transformamos en seres que respiraban, y después pudimos tener médula espinal, y después salimos del agua, y después empezamos a respirar, y después empezamos a caminar, a comer, ¿sí? Empezamos a criar, y ya no eran huevos, ya eran adentro de la panza, y entonces también los bebés nacían de manera prematura para que los padres pudieran criar a ese sujeto, y entonces cuando los criaban adquirían un montón de connotaciones respecto de ese contexto, ¿sí? Les hice como un resumen así general de la evolución de las especies. Es que a partir de toda esa información que está en la carga genética, tenemos las estructuras, ¿sí?
obviamente la genética va mutando, ¿sí? Y van produciéndose mutaciones genéticas y esas mutaciones cambian esa estructura, ¿sí? Pero las estructuras van a sostener la posibilidad de ser una especie determinada, por ejemplo, ¿sí? Como somos nosotros, una especie humana. Él también dice, una cierta maduración de la estructura es necesaria para la maduración de la función y evolución de la función. Su funcionamiento hace posible las condiciones de la etapa madurativa siguiente y la relación entre maduración de la estructura y evolución de la función no es lineal, ¿sí? Esto es importante porque pensamos que, si no, porque todos venimos con, no sé, determinada carga genética, quiere decir que todos tenemos que evolucionar de la misma manera. No, ¿sí? Las evoluciones no solamente tienen que ver con lo normal o no normal, también dependen del contexto, ¿sí? Dependen del espacio evolutivo, dependen del tiempo, de la época, ¿sí? Que algunas cosas se ponderan y otras no se ponderan. Entonces, esto tiene que estar claro. Después, si alguien necesita ampliar esta cuestión de estructura, función, funcionamiento, organización, en el libro rojo de temas de investigación de UNTREF, hay un texto que es de Mónica Rodríguez, en la página 44, ella habla de inestabilidad igual, pero en la página 44 explica estructura, función, funcionamiento, realización. Por si alguien lo necesita, ahí no es Vergés, es Rodríguez, así que es mucho más llevadero de leer, ¿sí? Ahora, él hace un pasaje de la estructura, la función, al funcionamiento y la realización, ¿sí? La estructura, estábamos hablando del órgano, ¿sí? Función, lo que ese órgano es potencialmente capaz de hacer, ¿sí? Lo que se supone que puede hacer si uno estudia, digamos, qué sé yo, si uno estudia el rango de movimiento de la muñeca, ¿no? Uno puede decir, bueno, puede girar hasta determinado radio, puede flexionarse, puede extenderse, ¿no? Como una serie de movimientos que la muñeca puede hacer. Ahora, que esa muñeca pueda hacer todos esos movimientos no quiere decir que los haga todo el tiempo. No quiere decir que los haga de la misma manera siempre y no quiere decir que todas las personas lo hagan igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese funcionamiento va a estar ligado al modo en el que se construyó ese funcionamiento, ¿sí? A esa función. La función motriz, como ustedes bien saben, no está madura, por lo menos la periférica no está madura al momento de nacer, ¿sí? La función motriz periférica, de las manos, por ejemplo, está inmadura cuando el bebé nace y no es hasta bastante después que se madura, se corticaliza, ¿sí? Se mieliniza la vía que permite a ese niño relajar voluntariamente los brazos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como pasa un tiempo entre que esa función se madura y se pone en funcionamiento, el niño va construyendo el modo de elegir cómo funcionar, ¿sí? Y cuando digo elegir, estoy usando un término que en realidad no es tal cual, porque el niño no elige absolutamente todo el modo, ¿sí? Pero va, a partir de la experiencia, conociendo su cuerpo, ¿sí? Conociendo lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? Lo que le sirve para tomar, lo que le sirve para agarrar, ¿sí? Vergés habla mucho del cuerpo receptáculo, porque él dice que nos interesa mucho más que el cuerpo de la expresión, ¿sí? Porque en el campo tónico es en donde se ubica la equilibración. La equilibración entre varias cosas, no solamente la equilibración del cuerpo para poder mantener el equilibrio. Él dice que en el eje del cuerpo se van a escribir las aferencias vestibulares, las sensoriales, la postura, ¿sí? La postura arma, ¿sí? Liga, inicia un punto de partida para el yo. Como decíamos antes, que no es más que la imagen que está donada de otros, ¿sí? Y él va a decir que no se trata de buscar un lema para ese escudo, sino que se trata de habilitar al sujeto a construir algo distinto, ¿sí? Y construir algo distinto significa poder realizar y realizarse, ¿sí? El funcionamiento implica la articulación de diversos planos, lo instrumental, lo psicomotor, lo cognitivo. Es la función comprometida particular de cada sujeto.
¿sí? Esto es porque cada uno elige cómo mover su cuerpo, ¿sí? O cada uno va construyendo el modo de mover su cuerpo. No todos, si yo les digo a todos que sonrían ahora, por ejemplo, todos van a sonreír de manera distinta, aunque se entienda que todos están sonriendo, ¿sí? Entonces, claramente, el funcionamiento está atravesado como el lenguaje. ¿Sí? Si yo digo casa, cada uno de ustedes se va a imaginar una casa distinta, ¿sí? Y todas van a ser casas, ¿sí? Banshee. José, entonces, como para ver si entendí, a nosotros nos interesa el funcionamiento, pero como el funcionamiento está atravesado por la mirada, vamos a estar observando la realización, ¿o no? No, Para conocer el nosotros nos funcionamiento. interesa el funcionamiento en cuanto a conocer cómo construyó. Digamos que el funcionamiento es como lo que pudo hacer el sujeto hasta este momento, ¿sí? Cómo viene funcionando, ¿sí? ¿Qué entendió el sujeto que tiene que ver con, bueno, si yo quiero llegar a patear la pelota, cómo me organizo para patear la pelota, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y la realización tiene que ver con qué significa para ese sujeto patear la pelota, ¿sí? ¿Qué proyecta ese sujeto cuando patea la pelota? Soy el mejor. Siempre me sale mal, soy un perdedor. Tengo que patear la pelota para demostrar que soy igual a mi hermano. Tengo que poder contestar qué es la psicomotricidad para demostrarle a mi hermana que soy igual de importante que ella. No sé, ¿sí? Pero en la realización se juegan cosas que vuelven a este lugar que es el eje, ¿sí? El eje y el cuerpo receptáculo. ¿Por qué vuelve? Porque significa todo lo que hasta ese momento está pudiendo hacer el sujeto. Y es como si dijéramos algo que, como una insignia más que le cae, ¿sí? Y que entonces, cuento con esto para salir. Isa. No, me vino una pregunta por cómo explicaste el funcionamiento. Si el funcionamiento tiene que ver con el proyecto motor. El funcionamiento tiene que ver con el proyecto motor, por supuesto, ¿sí? El funcionamiento tiene que ver con aquello que dice, el funcionamiento puesto a prueba por la mirada se denomina realización. Pero el funcionamiento lo que va a hacer es, digamos, en primera instancia, como dijimos antes, ¿sí? Mi cuerpo, yo no sé qué corno soy, no tengo idea, pero algo se organiza. El bebé sale al mundo, después de estar 9 meses, en el mejor de los casos, adentro de la panza, ¿sí? Sale, se encuentra con que el ambiente está más frío, no es húmedo, no está sumergido, no puede respirar de la manera que respiraba antes, o sea, tiene que empezar a respirar, lo que produce una sensación desagradable porque se le abren los alvéolos por primera vez, siente la presión atmosférica de otra manera, siente la piel, ¿sí? Todo eso, imagínense ustedes entrando en una situación así de repente, ¿sí? Caos, ¿sí? Caos. Caos porque ¿qué corno hago, ¿no? Con todo esto que me está pasando. Viene un otro, que obviamente el bebé no sabe que es un otro, lo calma, lo conecta por ahí con algo que es agradable, una sensación tibia, ¿sí? Escuchan los latidos del corazón, que antes, en algún momento, también escuchaba. Entonces ahí el bebé baja, ¿sí? Pasamos de esta a relajar. ¿Qué se instaura ahí? La primera ecuación, ¿sí? Tensión, displacer. Distensión, placer. O si se quiere, placer y homeostasis. Porque el placer no es placer, tipo, está ahí fumando. No, el placer es un estado chiquitito y después vuelvo a una cosa más homeostática, ¿sí? Pero el placer me encantó, me voló la cabeza porque yo no me lo esperaba eso que me dieron, ¿sí? Plus de goce, esto es lo que los psicoanalistas llaman plus de goce, ¿sí? Porque es algo más allá de lo que me calma, ¿sí? Más allá de lo que yo esperaba. Yo quería volver a la panza, pero de repente me dieron una teta, ¿entendés? Me dieron una teta y me dieron leche y sentí por primera vez un gusto dulce en la boca. Bueno, desborde pulsional, ¿sí? Este desborde, el pibe dice, quiero más, loco, ¿dónde hay más de esto? ¿Sí? Y entonces se empieza a dar este circuito, ¿sí? Bueno, estoy tranquilo, buenísimo, estoy tranquilo, pero quiero un poco más, ¿no? Y ahora me duele un poco la panza. Tensión de nuevo.
me dan teta, me calmo, qué lindo, ¿sí? Baja. Placer, distensión. Displacer, tensión, ¿sí? Primera ecuación. Y esto es lo que arma la función tónico-emocional, ¿sí? Que el tono se anuda con la emoción. Entonces, cuando siento cosas que son placenteras, hay algo del cuerpo que afloja. Y cuando siento cosas que son displacenteras, el cuerpo tiende como a tensarse, ¿sí? Y que nos pasa aún de adultos, ¿sí? Cuando uno se siente en displacer, ¿sí? Lo boca, el ceño, ¿sí? Siéntanlo en ustedes, como el displacer va haciendo su caminito por la tensión, ¿sí? Y obviamente, en la medida en que estoy más tranquilo, ¿sí? Estoy más receptivo a poder entender qué está pasando. Y entonces el cuerpo, que está maduro en el eje solamente, que las únicas estructuras maduras son las del eje, tiene el eje para receptar lo que viene de afuera, para entender, tipo, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Entonces, el eje organiza, ¿sí? Y el eje también es el que, como está justamente corticalizado y está maduro, puede tensarse y aflojarse a voluntad, ¿sí? No tensa y afloja los brazos, ¿sí? Los brazos acompañan esa tensión postural, ¿sí? Pero las primeras relaciones son posturomotrices, por esto, porque tiene que ver con el eje, no tiene que ver con el pataleo de las piernas en un bebé recién nacido. Tiene que ver con algo que pasa por el eje, ¿sí? Y cuando el eje se relaja, está disponible y está receptivo. Y este cuerpo receptáculo lo van a ver mucho en bebés muy, muy chiquititos, ¿sí? Que están así, por ejemplo, que miran mucho a la mamá cuando le da la teta, ¿sí? Que están flojitos, que la panza, entonces hay algo de la panza que puede circular, ¿sí? Y este bebé se distiende, ¿sí? Que capta entonces las señales también de afuera, ¿sí? La risa de la mamá o la voz de la mamá, el olor, el sabor, ¿sí? Cuando esa tensión baja, los sentidos se amplifican, más los que están en el eje, más que nada, ¿sí? El tacto, ¿sí? Son todas cosas que el bebé va incorporando de afuera. Cuerpo receptáculo, ¿sí? Los incorpora, los incorpora, los incorpora, ¿sí? Esto no solo arma, esto lo vamos a ver después por ahí con estructuración espaciotemporal, pero arman los primeros espacios y los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque a partir de que hubo un momento de tensión, y yo establezco que hubo un momento de tensión porque ahora estoy relajado, por ejemplo, es el origen del tiempo, ¿sí? Porque hay un antes y un después. Y es el origen del espacio también porque voy ubicando que algo de acá, ¿sí? Es a donde llegan las cosas, ¿sí? Es el primer lugar en donde llegan las cosas y desde el cual van a partir con las producciones que ese sujeto, que todavía no es un sujeto, que es un bebé, está en condiciones de hacer, que son los primeros movimientos de ojos, movimientos de boca, ¿sí? Movimientos de cabeza, de cuello, ¿sí? No del orden de los reflejos, del orden de lo voluntario, ¿sí? Y que tienen mucho valor, no solamente para el bebé, en cuanto a que está produciendo cosas, sino para el otro principalmente. Porque cuando el bebé sonríe, me dice, ay, ¿te gustó la teta? ¡Qué suerte, mi amor! Claro que sí, te voy a dar toda la teta que quieras, qué sé yo, ¿sí? Que es muy distinto a una mamá que tal vez lo mire o me esté mirando el celular, ¿sí? Porque esa sonrisa no se liga con ese momento de placer, porque nadie la vio, ¿sí? Y si nadie la vio, yo no la registro tampoco. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante. Como ahí la conjunción entre lo que el otro lee de lo que está pasando en el cuerpo y cómo uno mismo interpreta esa lectura que hace el otro y la recepta, es que después hay cosas que se van a construir hasta del orden de lo espontáneo, ¿sí? No de lo reflejo, sino de lo espontáneo, ¿sí? Porque al principio la sonrisa es refleja, la sonrisa tiene que ver con, ya en el 6º mes el bebé puede producir sonrisas cuando, por ejemplo, comió, ¿sí? Y tiene movimientos en el estómago, ¿sí? Ahí el bebé en la panza. ¿Alguien lo ve? No. Entonces el bebé no tiene idea que está sonriendo, ¿no? No tiene un sentido para el bebé, ¿sí? Cuando sale la panza, y esto, cuando la panza le hace gurú, gurú, gurú,
La mamá entiende que está contento porque comió. Y entonces ahí se enlaza con lo que viene de afuera. ¿Sí? Bueno, esta relación, que es compleja, ¿sí? Es a donde trabajamos en psicomotricidad. Entre la experiencia, lo que viene dado y la relación con el otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Sí. esperen que quiero ver que no perderme. El funcionamiento puesto a prueba por la mirada se denomina realización. Esto implica la relación con el otro, tiene que ver con el deseo del otro. El síntoma psicomotor no involucra ni la estructura ni la función, involucra el funcionamiento. Más tarde vamos a hablar del síntoma, no se apuren a pensar en el síntoma y el trastorno y todo lo demás. Lo importante es que entendamos que hay muchas situaciones que justamente lo que falla es alguna de estas articulaciones, ¿sí? No tanto porque la estructura está dañada o porque la madre no quiera vincularse con el bebé o porque el bebé no haya tenido experiencias de placer o displacer, ¿sí? A veces es la articulación entre esas cosas. Vergés dice, la madre precede e induce. El niño construye la falla que lo hará distinto a esa imagen. Y es en la medida en que esa madre puede dejar de dar lemas, ¿sí? de dar imágenes, ¿sí? de dejar de decirle, de correrse, de aparecer y desaparecer, que aparecerá en la dimensión de lo simbólico. ¿Sí? Que el bebé vaya ya con lo que tiene incorporado de esas imágenes que la mamá le nutrió de, ay, qué lindo que te rías así cuando te doy de comer, qué gordito que sos, qué sé yo, él va a empezar a construirse a partir de eso que sabe que es, ¿sí? Y entonces va a funcionar en pos de eso que sabe que es, ¿sí? Y eso es la realización, ¿sí? Sentirse actor de sus propias funciones. ¿Sí? Cuando uno dice estoy realizado, es la mejor imagen que les puedo dar para pensar en la realización. ¿Cuándo dice uno estoy realizada? ¿Cuándo dice uno eso? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Nunca se sintieron realizadas, chicas? Vamos, por favor. Sí, sí, con la vida cotidiana, no sé, qué sé yo, me pasa, por ahí llego de la facu y me pego un baño, comí algo, no sé si viene por acá, pero yo lo estoy como ligando a lo cotidiano. Dale, sí, seguí, dale. Y me acuesto con mi hija y sin ir más lejos, lo dije ayer, me siento, no sé si dije realizada, pero estoy como hecha. Bueno, fíjate, comer, bañarse, funciones de crianza, si se quiere. Sí. ¿No? Algo del propio cuerpo, del cuidar del propio cuerpo, y algo que vuelve y como si te unificara, ¿no? Como si dijeras, bueno, acá estoy, esta soy yo, ¿sí? Estoy tranquila, estoy realizada. La realización tiene que ver con sentirse unido, ¿sí? Y sentirse unido es una ilusión, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está fragmentado, es un conjunto de cosas, pero no necesariamente tiene que estar unido, ¿sí? Es una ilusión con la que contamos para poder funcionar, ¿sí? José, me está costando un poco realización. Está bien, tranqui, por eso, tranqui. Con realización tranqui porque es un punto que tiene más que ver con una llegada posterior. No hablamos de la realización en el bebé como tal, porque el bebé no sabe que es un sujeto. Uno va a hablar de realización ya cuando estamos pensando en sujetos, ¿sí? En niños que ya saben que son yo, ¿sí? Y que hay un no yo, que hay un nosotros, ¿sí? La realización tiene que ver con algo que yo soy, yo hago esto, yo me reconozco haciendo esto, ¿sí? La realización tiene que ver con una reafirmación de sí. Me generó un poco de confusión porque antes hablábamos de que la realización como que son parte de las como representaciones que aparecen en el hacer y habías dicho esto de la nena que decía que como que si dibujaba tal cosa eso le iba a salir feo y entonces como que ahora me sentí un poco confundida con esto de sentirse unido de recién. Bueno, esta nena no se puede realizar. Esta nena no se puede realizar porque hay una parte de ella que es como el realizarse, el poder hacer las cosas como corresponde o como ella cree que corresponde, que no la tiene ella, que la tiene otra persona.
la tienen sus padres por ahí, o sus amigas, ¿sí? Sus amigas sí pueden, le salen los giros de patín, le salen los tiros al arco, a ella no le salen, ¿sí? Porque ella no puede llegar a eso, porque otras personas lo tienen, lo propio, ¿sí? Esta nena necesita construir ese lugar de realización, pero para eso hay que trabajar mucho sobre cómo se construyó su funcionamiento, porque justamente el problema es que en su funcionamiento siempre hay alguien diciéndole, ay, pero te salió mal esto, ay, pero podrías hacer un poco mejor esto, ay, pero estaría bueno que, ¿sí? Esa vocecita interna que, bueno, Isa. No, yo también estoy un poco confundida. Yo pensé que la realización tenía que ver, pensé que todos teníamos como una realización. O sea, mejor o peor, pero, o sea, ahora que decís que esta nena no se puede realizar, yo pensé que la realización era como cómo se llevaba a cabo ese funcionamiento ante la mirada de otro. Es que el funcionamiento es en la También mirada de pensé. otro. O sea, yo también tenía como eso mismo en mi cabeza, igual que Isa, por eso también yo pensaba eso que decía antes, que a nosotros nos interesa cómo es el funcionamiento, pero lo que observamos es la realización porque es lo que aparece ante la mirada de otro. Entonces, Claro, el tema es que si es ante la mirada de otro, es que yo lo puedo hacer solo, ¿sí? Si ante la mirada del otro yo no puedo funcionar, ¿sí? Yo disfunciono, no me puedo realizar, ¿sí? Obviamente me puedo realizar con algunas cosas. Esta nena, por ejemplo, es una luz en matemáticas, ¿sí? Y ahí se realiza, porque se siente ella, se siente real, ser y sentirse real, después en algún momento van a decir González, ¿sí? Ser y sentirse real en lo que estoy haciendo, ¿sí? Sentirme pleno, sentirme que puedo ejercer esto con lo que cuento y que lo hago bien y que sale como yo quiero, ¿sí? Esto es realizarse. José, Sí. te hago a ver si estoy entendiendo o si ayudo o empeoro. Si esta misma nena dibuja la silla como le sale, sin importar lo que diga la afuera, y ella dice que la está dibujando bien, por más que no sea una silla real, ¿no? Que le salga lo mejor posible para ella, estaría realizada. Estaría dentro de la realización. Sí, si para ella es lo que tiene que ser, ella estaría realizada. El tema es ese, que siempre hay un pero, ¿sí? Y yo me puedo realizar justamente porque sé, como dice Vergés, la posibilidad de conocer mi enseguecimiento es lo que me permite no hacerme sordo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que nunca me va a salir exactamente como me lo estoy proyectando en la cabeza, porque lo que me estoy proyectando en la cabeza no es una imagen real, ¿sí? Voy a poder aceptar mis producciones, aunque no sean las producciones estrambóticas perfectas. Claro, tiene que ver con cómo me posiciono yo frente a lo que me diga el otro o a lo que me devuelva el otro. A lo que me digo yo mismo. Ah, ok. O sea, soy yo conmigo misma. Claro, claro. Tiene que ver con un proceso más, por eso digo, es un proceso posterior al bebé. Cuando hablamos de realización no estamos pensando en un bebé, estamos pensando en un sujeto que ya está con sus producciones del cuerpo disponibles. Isa. No, sí, creo que ya me respondieron con esto, pero es decir, que la mirada del otro en la realización no solo es la mirada literal del otro, sino lo que uno tiene en la cabeza de lo que es la mirada del otro, lo que significa. Claro, claro, sí. Y lo interno que esté, digamos, en paz con uno mismo. No importa si el otro me dice, ay, qué feo que te salió. ¿Qué me importa? A mí me gusta igual. Y yo me realizo, no me importa que me digas que eso parece un mono y yo hice una silla. Ya está, para mí es una silla, ¿sí? Obviamente, acá después con la Julia de Guerra vamos a ver que hay situaciones en las que encontramos, ¿cómo se dice esto? Negacionismo, ¿sí? Y ahí ya también tenemos una cuestión patológica, pero justamente tiene que ver con adaptarse, con algo suficientemente, con algo que puede ser aleatoriamente más o menos adaptado a la norma o adaptado a las exigencias internas, ¿sí? No es una cuestión de tener que hacerlo perfecto, porque llevar toda la perfección es imposible o es inhumano, ¿sí? Pero tampoco tiene que ver con no poder hacer nada, porque no poder hacer nada y pensar que lo estoy haciendo todo tampoco es funcionar, porque es disfuncional al mismo cuerpo, ¿sí?
Si yo pienso que estoy haciendo todo bien y de repente, qué sé yo, cuando camino me tropiezo todo el tiempo y en algún momento me voy a lastimar, ¿sí? Y no voy a poder seguir caminando, ¿sí? Bueno, ¿podemos seguir o están muy quemados? Me preocupan los que están callados más que los que están hablando. ¿Vamos bien? No los veo, hablen, por favor. Sí, vamos bien. Bien, bien. Vamos bien. Esto último que dijo, profe, por ejemplo, no me quedó claro esto de que piensa que va bien, pero se tropieza mucho y se puede llegar a lastimar. Entonces, Cuando hay situaciones en las que no somos conscientes de nuestro funcionamiento, ¿sí? O no somos conscientes de nuestro disfuncionamiento, también hay un problema, porque parte del sentido de ser es poder adaptar algo de lo que yo necesito a lo que ocurre alrededor. Porque si yo no adapto nada, no puedo vivir, porque el mundo es constantemente encontrarme con crisis, con conflictos, con obstáculos, ¿sí? No puedo pensar que voy a mantenerme siempre igual y que entonces con esto me va a alcanzar para vivir. No, loco, si no es la vida, ¿sí? La vida es sacrificio, obstáculos, crisis, encuentro de resoluciones, ¿sí? Y este interjuego, que lo trabaja mucho a Julia Guerra, por ahí Yamil, reforzar la lectura de Julia Guerra del capítulo 5 en este punto, ¿sí? Es constantemente tener que encontrarse con crisis, pero que encuentro también soluciones, ¿sí? Que tengo posibilidad de solucionarlo, a la larga o a la corta, en más o en menos, ¿sí? Este es un proceso saludable. Ahora, si todo el tiempo me tropiezo, todo el tiempo, ahí ya no hay un proceso saludable, ¿sí? Ahí hay algo que no avanza, que se queda quieto. Cuando veamos la unidad 3 con trastorno, lo vamos a ver más en profundidad, pero tiene que ver con una detención, con algo que no vincula, con algo que está desarticulado, por ejemplo, con el mundo exterior, ¿sí? Y la desarticulación con el mundo exterior es muy típica, por ejemplo, de casos de psicosis, ¿sí? Que, bueno, el mundo exterior y el mundo interior están completamente desligados, disociados, ¿sí? Y ahí es muy difícil operar porque justamente hay realidades que no se correlacionan. ¿Se entiende? sí. Sí, pero es muy complejo porque pensándolo así, entonces la realización no tiene que ver con estar más allá del bien y del mal y si a mí me gusta lo que estoy haciendo y me parece que está bien, estoy realizada. No. No, O sea, a veces sí. un equilibrio, Claro. ¿sí? Que obviamente hay días que voy a sentirme realizada porque, no sé, hay días que voy a estar explotada, que es como, y de nuevo, son momentos, es como el placer, chicos, ¿sí? El placer no es todo el tiempo placer, ¿sí? No sé, cuando uno tiene, por ejemplo, un orgasmo, ¿sí? Es un momentito, no es todo el tiempo y estoy ahí a pleno, al palo todo el tiempo. No, es un momentito y baja. Pero para llegar a eso tuve que escalar una subida de tensión inmensa y después abajo, ¿sí? Y a partir de ese punto, abajo, ¿sí? No sigo en eterno placer, pues no se puede. Económicamente para el cuerpo es imposible, ¿sí? Entonces, el estado de realización tiene que ver más con esa bajada. Y por eso Vergés va a traer mucho el trabajo en relajación terapéutica, ¿sí? Porque es encontrarse con esa unidad del cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Están en condiciones? Después hacemos un cortecito, después de Vergés, que se lo merecen. Pero ¿estamos bien? ¿Podemos seguir? Sí, avancemos. Bueno. Sí, José, sigamos. Bueno, ahí tenemos oyentes nuevos. Bueno, esto es un poco lo que les contaba la otra vez, hace un ratito, ¿sí? Él va a decir, tanto el eje axial como los miembros poseen su propia configuración tónica. Hay algo que pasa por el eje y algo que pasa en la periferia. Esto es muy importante para que sepamos que en psicomotricidad vamos a tener cosas más ligadas a los primeros tiempos y cosas más ligadas a unos tiempos posteriores, ¿sí? Los primeros tiempos van a ser cuestiones que pasen por el eje. Todo va a pasar por el eje, ¿sí? Más allá de que, qué sé yo, muchas veces, no abre la manito, cuando tiene 2 meses no abre la manito. Ok, sí, está bien, sí, va a ir a estimulación temprana, va a ir abriendo la mano, todo bien.
pero lo que nos interesa es lo que pasa en el eje, ¿sí? El pasaje de patología en los primeros tiempos crea contradicciones en los binomios, tono axial, lateralidad gestual o lateralidad usual y tono de los miembros. Esto lo tuvieron que ver en evaluación psicomotriz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que cursaron conmigo seguro se acuerdan. Los que no cursaron conmigo, ¿lo vieron? ¿Los binomios de Vergés? En Yo muchas la recién estamos cursando. ¿La están cursando? Bueno, Sí. ahí lo van a reforzar esta idea, ¿sí? ¿Qué es esto? En principio, a mí me gusta pensar la lateralidad como el género, un poco, porque la lateralidad es una función que tiene que ver con elegir, ¿sí? Con sentir que un lado es mejor o me siento más cómodo de un lado que de otro, ¿sí? Y esto se va armando no solamente por condiciones hereditarias, genéticas, respecto de, bueno, si mis abuelos o mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis papás, alguno usó más una mano que otra, sino que también se va construyendo en el vínculo con el otro, lo que me va dejando hacer desde los primeros tiempos, y con la propia experiencia mía, ¿sí? Si insisto o no insisto de usar un miembro o el otro, ¿sí? Por ejemplo. Pero la lateralidad no pasa solamente por qué mano escribo o con qué pie pateo o con qué ojo miro o con qué oreja escucho, ¿sí? La lateralidad pasa tanto por los miembros como por el eje. Y en el eje, la lateralidad no tiene tanto que ver con el uso nuestro, elegido, sino con lo que el otro nos condiciona a usar, ¿sí? Los binomios de lateralidad son construcciones que estudiamos y que vemos que uno puede ser, por ejemplo, diestro-zurdo homogéneo, zurdo de mano, pero por ejemplo diestro de pierna, o que puede ser que los gestos espontáneos, como darse vuelta, por ejemplo, se suelen hacer hacia la izquierda, pero que esa persona sea diestro de mano, ¿sí? Esto puede ser engorroso, por ejemplo, que una persona, no sé, se dé vuelta para la izquierda cuando lo llaman, pero escriba con la izquierda, o escuche con la derecha, pero se dé vuelta, entonces tenga que girar todo el cuerpo para escuchar con la derecha, ¿sí? En lugar de girar simplemente para allá. Pero es la manera que se pudo organizar la postura en ese momento que nosotros no sabíamos que teníamos una postura, ¿sí? Cuando hay patología en los primeros tiempos, y esa patología incide en las funciones y en el tono, es difícil porque la articulación entre el uso de esa parte del cuerpo y la posibilidad de usar esa parte del cuerpo que yo quiero se rompe, ¿sí? Si yo poseo una parálisis, ¿sí? Del lado derecho y a mí me gustaría usar el lado derecho, pero yo no lo puedo usar, se va a romper ese binomio entre lo que yo quiero hacer con una parte de mi cuerpo y lo que puedo hacer con esa parte de mi cuerpo, ¿sí? Él dice, para movernos elegimos arrancar por algo que nos convoca y elegimos salir con una u otra parte del cuerpo a buscarlo. No podemos salir con todo el cuerpo, ¿sí? Siempre hay una parte del cuerpo que precede, que va un poquito antes que la otra, ¿sí? Que se anticipa, ¿sí? Que se adelanta, que salta antes que la otra, ¿sí? Porque está el cuerpo entero lateralizado. Cuando él dice que las estructuras axiales están maduras desde el 6º mes, dice que ya se pueden usar, ¿sí? A partir de que el bebé nace, ¿sí? Las estructuras de los miembros no están listas, como decíamos hace un rato, ¿sí? Están inmaduras. Cuando el bebé nace, en esa búsqueda de homeostasis, usa las estructuras que tiene maduras para integrar, para articular, ¿sí? Para volver a esa homeostasis. Y ahí es que dice que las primeras relaciones son posturomotrices y que marcan las primeras habilitaciones y limitaciones, ¿sí? Porque depende, por ejemplo, dónde lo ubique la mamá para dormir, ¿sí? Que una parte del cuerpo va a estar más ligada a contactarse con el cuerpo de la madre y otra parte va a estar más ligada al exterior, ¿sí? Porque un ritmo que le imprima la madre va a marcar un ritmo interno diferente de otros ritmos posibles que haya, ¿sí? Porque un modo de utilizar los objetos
de la madre o de la figura que ejerce la función parental va a hacer más o menos lugar a que se usen determinadas cosas y determinadas cosas no. Isa. Ahí básicamente está hablando del diálogo tónico, con otras Sí. palabras, ¿no? Sí, Ah, por de eso acá, liberar. ahí yo había puesto, piensen en el diálogo tónico, esta imagen idealizada, ¿no? Del bebé con su mamá entendiéndose, pero piensen que muchas veces la mamá va a determinar un uso del cuerpo, ¿sí? Un costado en el que apoya el bebé, no sé, una distancia a la que lo mira con más detenimiento o con más amor, o un modo de darle besos que es distinto a otras mamás que pueden dar besos, ¿sí? Esto va directo al cuerpo receptáculo, ¿sí? Y ahí arma el código, que no es solamente de comunicación libre, de, ay, mira, yo te digo tal cosa, no, también es de exigencias y de prohibiciones, ¿sí? Mamás muy ansiosas, por ejemplo, que lo despiertan al bebé porque necesitan que el bebé se sonría y que lo que termina pasando es que ese bebé, en vez de sonreír, termina angustiado y entonces la mamá se angustia porque no se ríe conmigo y cada vez está peor, ¿sí? O de prohibiciones, no toques eso, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, ¿sí? Obviamente que uno tiene que decirle a los niños que se queden quietos a veces, pero cómo se juega esto desde los primeros tiempos. Y las madres diciéndole cosas a los bebés que los bebés no tienen la más mínima idea, ¿sí? Palabras que uno dice, ¿por qué le estoy hablando a un bebé que no me entiende? No, porque no hace falta que te entienda. Lo importante no es tanto el valor significado de esa palabra, sino que articula algo de la palabra y el lenguaje. Y eso es una incógnita para el bebé. Y le permite a ese bebé este circuito del placer, ¿no? Bueno, esto que hace con este ruido que hace, qué lindo que es. Lo tomo, yo también quiero hacer. Y entonces empieza a probar. Ahí empieza todo el proceso de imitación, ¿sí? Vergés va a decir, la madre puntúa el cuerpo del niño. Le pone las comas, los paréntesis, los signos de pregunta, las exclamaciones, los puntos suspensivos, ¿sí? Porque el cuerpo está ahí, el texto, digamos. Pero la madre es la que va a decir, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Esto que haces acá es feo, esto que haces acá es cochino, esto que haces acá me vuelve loca, esto que haces acá me recuerda a tu papá, esto que haces acá me recuerda a tu abuela, ¿sí? Va puntuando el cuerpo, ¿sí? Va armando como una cartografía de ese cuerpo. Y entonces el cuerpo ya no es solamente un lugar, un texto plano, ¿sí? Está marcado por la intervención del otro, está marcado por la experiencia de relación, ¿sí? Está intervenido en ese punto, digamos, es como cuando uno manda un texto a corregir y que te ponen cosas por todos lados, bueno, ¿sí? Alguien que interviene en el texto y a veces le da otro sentido a la producción. Y acá es lo que les decía antes, ¿sí? Cuando él habla de estructuración temporoespacial, él dice que la noción de origen, que es esta cuestión de que viene de afuera, es completamente externa, pero que el niño la toma porque es receptáculo de eso que viene de afuera, organiza el primer lugar desde el cual van a partir las primeras expresiones y llegan las primeras impresiones, y que el espacio de acción se va a organizar a partir de ese punto de origen, ¿sí? Junto con la información visual, vestibular y auditiva. El niño va a empezar a recibir que cuando él hace determinada cosa con esta parte, que ni siquiera sabe dónde está ubicada, la madre responde. Y entonces acá, tengo que hacer algo con esta parte porque responden cuando yo hago algo con esta parte, ¿sí? Y después se va perfeccionando eso, ¿sí? Entonces, captó, ¿no? ¿Y captó por qué? Porque el otro respondió. No es porque captó y ya sabe perfectamente que cuando el papá saca la lengua, él tiene que sacar la lengua. Captó porque el papá captó y se sonrió el papá. Y hubo también seguramente una respuesta tónica de ese papá respecto a ese captar, ¿sí? Y la estructuración temporal, él dice, en el eje del cuerpo el tono fluctúa entre las vivencias de satisfacción e insatisfacción. Las mismas se dan bajo ritmos biológicos de apetito y sueño. Esto arma un ritmo entre las vivencias placenteras y desplacenteras, las necesidades, el aumento o descenso de tono y las intervenciones de quienes cuidan del bebé. Esto es lo que decíamos recién, ¿sí? La instauración del tiempo y del espacio, ¿sí? Del antes y del después, de la ausencia y la presencia, ¿sí? Del estar y del no estar. Y después va a dar lugar al yo y al no yo.
y después va a dar lugar al yo y al otro, ¿sí? A mi cuerpo y al cuerpo del otro. Mi cuerpo, que al principio es nada, un todo indiferenciado, de repente veo una mano que se me cruza, no sé qué es mi mano, la chupo, ¿sí? Y siento la información, pero no sé qué es mi mano. Y vuelve a aparecer. ¿Qué tengo que hacer para que aparezca? De a poquito va interiorizando, que eso es incorporando, que es su cuerpo, ¿sí? No es una cosa que ya está dada. Bueno, esto ya les dije, acerca del cuerpo receptáculo. Esperen que quiero ver si hay algo acá que sea importante. ¿Vamos bien? Falta poquito para este. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, cuerpo envoltura es una noción que está muy vinculada a la noción de cuerpo receptáculo y que va a venir como justamente a partir de ese receptáculo. Es como la figura y el fondo, ¿no? En la medida en la que yo, por ejemplo, tengo un plano y hago un punto en ese plano, ¿sí? Ya hay un lugar, el punto es esa figura, ¿sí? Pero hay un borde que es lo que justamente está delimitando qué es figura y qué es fondo, ¿sí? Ese borde es la envoltura, ¿sí? Y al principio, ese borde es muy, el cuerpo envoltura de por sí es algo dinámico, no es algo que se construye de una vez y para siempre, es algo que va como expandiéndose, ¿sí? Porque justamente hay algo en lo que ese bebé va a receptar esta cuestión del punto de origen, esta imagen que viene de una del otro, ¿sí? Va a instaurar un lugar de origen, ¿sí? Y a partir de ahí va a ir construyendo lugares en los que ese bebé es, ¿sí? Que todavía no sabe que es un bebé, que tiene un cuerpo, ¿no? Pero sabe que, por ejemplo, está presente en la tensión y está presente en la distensión, ¿sí? Algo del cuerpo del bebé está presente en la tensión y en la distensión. Y entonces se va organizando ahí algo de esa tensión y distensión en relación al eje, ¿sí? Y después eso se abre, entonces se empieza a abrir hacia la cara, ¿sí? Hacia las cosas, los orificios, por ejemplo, ¿sí? Los lugares de intercambio con el exterior, ¿sí? Acá estoy yo, ¿sí? Porque lo siento. Entonces, lo que está afuera, ¿soy yo o no soy yo? ¿Sí? El borde, ¿sí? Al principio ese borde está indiferenciado. Muy de a poquito se van a ir como separando, ¿sí? Es ese borde entre lo que soy yo y lo que no soy yo. Porque al principio el bebé no sabe qué es lo que lo hace sentirse mejor. No lo sabe. Tampoco sabe que tiene unos intestinos, no sabe que tiene un brazo, una pierna, no sabe que se ríe, no sabe un montón de cosas que tienen potencia, ¿sí? Y la mamá, la persona que esté ejerciendo función parental, va contándole acerca de eso que tiene y va también envolviendo, ¿sí? La envoltura está integrada a la armadura tónico-motriz, dice Vergés, ¿sí? Está integrada tanto la armadura tónico-motriz y las relaciones de esta armadura con el exterior. Recién decíamos, si hay algo en lo que la tensión y la distensión soy yo, esta es la armadura tónico-motriz, que al principio, como es la parte corticalizada, la parte madura, es solamente el eje del cuerpo. A medida que se va corticalizando, también voy haciendo posible el uso de otras partes que también van tensando y aflojándose, ¿sí? Y entonces mi armadura va ampliándose hasta que se convierte, si se quiere, en lo que conocemos como esquema corporal, ¿sí? Y entonces puedo distinguir mi propio cuerpo de el exterior porque sé hasta dónde mide mi cuerpo, ¿sí? Porque sé que si yo quiero tocarme la nariz tengo que hacer así, no tengo que estar calculando a ver dónde está mi nariz, porque yo ya lo sé, lo tengo interiorizado en mi imagen del cuerpo, ¿sí? Pero esa envoltura va haciendo justamente ese límite entre el exterior y el interior y que no solo es límite en cuanto a que es importante lo que está dentro, sino que es importante también porque se vincula con el afuera. Y a veces, en el caso de los niños inestables, por eso él habla de la inestabilidad psicomotriz, esa armadura tónico-motriz, ese cuerpo envoltura, está o muy afuera o muy adentro. Hay cosas de la inestabilidad que hacen que el cuerpo se reduzca justamente a veces
a este estado de tensión, distensión, nada más que fluctúa en el eje y el niño no es dueño, digamos, de sus propios miembros, y entonces hay cosas de la tensión que saca del eje de su cuerpo, pero que van hacia los miembros, y entonces son niños que golpean y patean y están todo el tiempo tensos, y que se defienden del exterior a partir de estar todo el tiempo tensos. Y hay otros niños que su envoltura está como llena de pinchaduras, dice él, ¿no? Y entonces, al estar llena de pinchaduras, dependen todo el tiempo del entorno para sostenerse. Son niños que como que son blanditos, se hacen pipí, se pegotean, son nenes que están todo el tiempo cambiando de posición, porque hay algo de su propio cuerpo que no permite armar, ¿sí? Necesitan sostenerse a partir de otros, ¿sí? Y de otros no solamente desde lo físico, sino también a veces desde la mirada, ¿sí? Son niños que necesitan que lo estén mirando todo el tiempo, si no los miran se mandan alguna cagada, ¿sí? Los otros nenes, los que tienen la armadura tónica más tensional, son nenes que si los miran cada vez tensan más, hasta que en un momento estallan, ¿sí? Después los vamos a ver un poco más cuando veamos trastorno, pero lo interesante de esto es pensar que la envoltura está dada también por ese recorte simbólico del otro, del que habla del niño, si no es solamente de la cuestión de sostenerlo, es también de cómo decimos las cosas que decimos de los chicos. Bueno, nos faltan dos diapositivas. Imagen mental. Esto es difícil, ¿sí? Es difícil y tampoco es la idea que ustedes se metan, porque a mí me encanta un chabón que se llama Sami Ali, que es psicoanalista y que trabaja sobre la idea de cuerpo real, cuerpo imaginario, pero es complejo, ¿sí? Y es para leerlo tranquilo, es para ponerse fumarse un porrito y ir tranquilo con la lectura. Pero es interesante pensar cómo esta cuestión de la imagen ha sido estudiada a lo largo del tiempo. En el momento de Vergés, había como una cuestión de que la imagen, de la imitación, ¿sí? Había una imitación que era refleja, ¿sí? Y entonces el bebé imitaba por una cuestión refleja, ¿sí? Muchos investigadores que tuvieron bebés probaron que los bebés imitaran y no les salió. Entonces dijeron, no, esto está mal, no puede ser. Los bebés no deben imitar por reflejo. Entonces se pudieron investigar y demostraron que los bebés no imitaban por reflejo. Lo que es interesante es que ellos decían, no, hacen movimientos aleatorios. Hay bebés que imitan, hay bebés que no, pero en realidad no están imitando. Hacen movimientos aleatorios y los padres se creen que están imitando. Y en realidad, bueno, yo estuve leyendo bastante de un texto de Mariana Bordoni, que lo dejo en complementaria por si les interesa, pero que desde la psicomotricidad podemos decir que lo dado, en cualquier caso, es la posibilidad de usar el eje como lugar desde el que poder hacer algo para que el otro lo note, ¿sí? Por esta cualidad de estar maduro el eje, ¿sí? Y que como adultos tendemos a hacer cosas para que el bebé imite en nuestro propio eje. ¿Por qué? Porque es el lugar donde parten las primeras producciones, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a partir, nuestra gestualidad va a partir siempre del eje en general, ¿sí? Y entonces cuando vemos un bebé, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacerle cosas con las manos, no vamos a estar así y hacer cosas con las manos. Seguramente, ¿sí? Algo de la sonrisa, algo de los ojos, algo como del tono que se eleva en la parte del cuello, ¿sí? De la frente, ¿sí? No porque nosotros sepamos cómo hablar con un bebé, sino porque nos pasó a nosotros mismos, ¿sí? Porque son el primer lugar de comunicación, ¿sí? Y el bebé responde con el eje porque es el lugar que tiene disponible para responder, ¿sí? Bueno, pero esa imitación es posible gracias al fondo que la sostiene. Un fondo en el que el bebé está relajado, donde no hay tensión postural, donde está receptivo de lo que ocurre alrededor y en el intento de asimilación utiliza lo que tiene disponible, es decir, su tono axial. Y por sobre todo, un fondo que está esperando esa imitación, que recorta una figura de la vivencia y la supone cuando la ve retratada en el niño, ¿sí? A ustedes les va a pasar de ver videos de bebés imitando,
¿sí? Y lo que les pido que vean no es solamente el bebé imitando, sino la actitud de los padres o de la persona que está tratando de que imiten. Que lo que quiere es que siga imitando. Y el placer es lo que moviliza a la imitación, ¿sí? No es que es una cuestión refleja solamente, sino que justamente es una de las primeras articulaciones psicomotoras, ¿sí? Lo que se da en relación a lo que puedo hacer con el poquito de cuerpo que puedo controlar, lo que el entorno me devuelve, ¿sí? Y la posibilidad de repetirlo, y que en esa repetición se represente, ¿sí? Porque la repetición me permite a mí incorporar, y entonces se van instaurando las primeras imágenes mentales. Las imágenes mentales tienen que ver con representar, tienen que ver con armarme una imagen en la cabeza a la que puedo recurrir cuando no tengo la situación presente. Es el comienzo de lo que es la simbolización, ¿sí? Me lleva a decir que esas representaciones están precedidas por estas imitaciones alienantes, en las que el niño se sirve de su postura y su acción para imitar. ¿Sí? La imitación precede a la representación. La imitación es importantísima porque nos permite asimilar el mundo, nos permite, a partir de la experiencia, captar, incorporar al mundo, ¿sí? Y por eso es tan importante que los niños tengan experiencias motrices, posturales, ¿sí? Sensoriomotrices. Bueno, iba a decir, luego de imagen mental, el niño puede representar e imitar. El proyecto motor es previo a la representación mental. ¿Por qué? Porque las primeras referencias a la representación no tienen que ver con lo imaginario, sino que tienen que ver con lo postural. Porque la imagen desde la cual, como dijimos antes, partimos para constituirnos nosotros, no es visible para nosotros. Porque es una imagen que está donada por otro, ¿sí? Entonces, las primeras representaciones que tenemos son del orden de lo motor, ¿sí? Vemos movimientos, vemos cambios de posturas, vemos giros, vemos tensión y distensión, porque es el lugar que conocemos, ¿sí? El proyecto motor va modificándose con el tiempo, con la experiencia y la interacción tanto respecto a la estructura y la función como la respuesta del afuera. La reversibilidad pasa por el eje del cuerpo. El eje del cuerpo es la primera representación que necesita el niño para poder situar un punto de origen y así comprender relaciones espaciales. Sin ese punto de origen claro, el arriba, el abajo, el atrás, el adelante se complican. Una vez que está la posibilidad de situar un punto de origen, la imitación va alimentando la representación y a su vez la representación va posibilitando ampliar el proyecto motor, ¿sí? Isa. José, yo lo relacioné a esto, capaz no tiene nada que ver, pero con lo que Calmel llama actitud postural. ¿Tiene que ver con eso? Como la preparación para el acto, digamos. Claro, sí, el proyecto motor es como yo tengo que hacer algo para llegar a determinado fin, ¿sí? Pero el proyecto motor no es algo que estoy conscientemente, constantemente pensando, porque, por ejemplo, Tamara, que se está sosteniendo la cabeza, si no está pensando, tengo que poner mis dedos así y ahora tengo que girar esto y ahora tengo que hacer un ángulo con mi... No está pensando todo eso, ¿sí? Es algo posturomotriz, ¿sí? Algo que sale solo, pero no es que salga solo porque es innato. Está construido justamente a partir de esa imagen mental que está donada y que tiene que ver con las experiencias previas. Y por eso Tamara se agarra así la cabeza, pero por ejemplo Yamila hace así, ¿sí? Y son dos formas distintas de agarrarse la cabeza que están vinculadas a las experiencias de cada una, ¿sí? Y uno podría decir, las dos están agarrando la cabeza, sí, pero no es esta agarrarse la cabeza tampoco, ¿sí? Es otro tipo de agarrado y que cada una la construye de manera diferente. Y eso tiene que ver con el proyecto motor. O sea que no es solo moverse, sino hacerlo con una intención y un significado. No es tanto el significado ni la intención, sino las experiencias que te van marcando, porque vos no elegís cómo agarrarte. Por ahí, si alguien te está mirando y alguien te dice, che, acomodate, o ahora que yo se los hago notar, van a estar con esto pensando, a ver cómo estoy poniendo la mano, que sé yo, hoy estoy despeinada, ¿no? Uno va como, ¿qué es lo que pasa en las reacciones de prestancia? Que uno está pendiente como de esa imagen que devuelve el otro con lo espontáneo,
¿no? Y uno dice, bueno, cuanto más pendiente estoy de lo espontáneo, peor, porque me pongo más roja y empiezo a transpirar y, ¿no? Un poco lo que le pasaba a esta chica que contaba Caro, ¿no? Que cuanto más estoy pensando en lo espontáneo, más me tenso. Pero no es algo que estoy pensando, sino que tiene que ver con las experiencias adquiridas y que el cuerpo lleva esa huella, ¿sí? Entonces, cada vez que uno, por ejemplo, esté tratando de concentrarse, por ahí hace esto, ¿no? Pero no es que uno hace esto porque es un ritual, ni es que uno hace esto porque es parte de lo que necesito para concentrarme. O lo que necesita cualquier persona para concentrarme. Por ahí vos sí lo necesitas. Digo concentrarme por decir algo, ¿no? Pero son praxias, ¿sí? Son praxias que se construyen justamente en la experiencia del cuerpo, en relación con el espacio, con el tiempo, con los otros, con los objetos, consigo mismo. ¿Sí? Pienso, el otro día fui a un cumpleaños y había un nene de 4 años, 3, casi 4 años. Y había un montón de adultos sentados en una ronda con una silla que quedó vacía y el nene era re gracioso porque iba y se paraba delante de uno de los adultos, iba y se sentaba y trataba de poner como la misma. Y después se sentaba cruzado y después se sentaba con los pies juntitos y trataba de imitar y digo, bueno, qué enriquecedor como esto, probar distintas formas. Como ahora me está haciendo como ahora que estás leyendo, o sea, entre lo que leí del texto y lo que estás diciendo, estoy enlazando. Perfecto, buenísimo. La situación. Buenísimo, buenísimo. Sí, y para los chicos es muy saludable porque es como el primer lugar de aprendizaje la imitación. ¿Sí? Gracias a que puedo imitar, primero que aprendo y incorporo lo de afuera, y después que me siento más sujeto, más relacionado con los demás, pues si yo puedo imitar el cuerpo de otro, es porque yo algo tengo que ver con ese otro. Si no, estoy completamente desligado. Es más, muchas veces en procesos con niños con patologías graves, muy profundas, lo primero que vemos son reacciones de imitación, más que, qué sé yo, lenguaje o producciones específicas. A veces lo que vemos es esa imitación y entonces decimos, bueno, bien, estamos construyendo ahí posibilidad de sentirnos que algo tenemos que ver, que hay posibilidad de comunicarnos de alguna manera. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá? ¿Les quemé mucho la cabeza o están tan bien? Sí. Digan la Sí, verdad. me quemaste la cabeza. Yo estoy cansada. Yo siento Yo que me fue siento muy cansada. enriquecedor. Como que Bueno, me- igual esta clase queda grabada, así que no se preocupen que la van a poder ver muchas veces y después les voy a pasar que como todos sufren cuando pasan por esta parte de la materia, en especial con Vergés y bueno, hay unos videos que están subidos a mi canal, no a mi canal así, no tengo marketing, así que es un canal que me armé específicamente para contestar unas preguntas que también se les voy a pasar por si les sirve para seguir dándole vueltas al asunto. Sí, Pero por favor. en principio esto ya va a estar subido al campus. Vamos a hacer un cortecito chiquitito, ¿sí? Chiquitito porque así terminamos a las 9, chicos, ¿sí? 5 minutitos y retomamos con González y Ajuria Guerra, ¿sí? Para así cerrar lo que tendría que ver con la unidad 1 y ya cerramos la unidad 1 y empezamos a pensar en la unidad 2, ¿ok? 5 minutitos y nos vemos. Dale. Bueno, gracias.